Buenas amigos y amigas de vMix, hoy con un nuevo tutorial sobre utilidades y recursos para vMix. Algunos compañeros me han indicado que sí podía hacer un tutorial un poco explicando más a fondo la parte del UTC con el scheduler, ¿verdad? Porque se les hace como un poco confuso, ¿verdad? Esa parte, y la verdad que sí, también es un poco confuso por el tipo de configuración que hay que hacer. Entonces vamos a hacer un tutorial basado en esto, ¿verdad? Ok, nos vamos a ir a vMix. Voy a añadir una entrada de color. Ahora voy a añadir un video, que en este caso no lo vería más como un video, sino digamos como que fuera nuestra programación, ¿verdad? Okay, una película. Vamos a poner un video acá. Para que yo nada más vamos a cambiarle el nombre, que sea película, y ahora sea más fácil identificarlos. Ahora voy a añadir una lista, voy a añadir unos videos. Voy a añadir estos videos. Esto voy a hacer una salvedad de una vez. Hay que ponerle esto que reinicie automáticamente con la transición, que es para cuando termine el último video se vuelva a posicionar en el primero. Ok, vamos a añadir otra lista y vamos a añadir un par de videos más. Aquí estamos a cambiarle el nombre. Esta va a ser nuestra lista de comerciales número 1. Voy a ponerle C1 para hacerlo más fácil. C1. Y esta va a ser C2. Ok, listo. Ahora lo que vamos a hacer es ir al UTC. Y de antemano voy a guardar esta plantilla, la voy a guardar en el escritorio, la vamos a poner prueba 1, la voy a dar a guardar. Y esto sí es bueno porque en cualquier momento me ha pasado que después de tal vez estar haciendo alguna configuración, automáticamente se me cierra y pierdo todo. Ok, vamos a añadir estos dos monitores NDI. Mi vMix ya lo tengo configurado previamente para que tenga la salida, la número 1 sea el output y el número 2 sea el previo. Ok, vamos a sincronizar. Vamos a hacer lo siguiente porque a veces no sé por qué como que no lo reconoce. Vamos a cerrar esto. Vamos a volverlo a abrir. A veces no sé por qué no me permite. Otras veces me ha pasado. Voy a guardar esto también, que si abro uno y no abro el otro, a veces me ha pasado que si abro primeramente vMix antes del UTC, no me lo reconoce, no sé por qué. Aquí vamos a abrir otra vez vMix. Vamos a abrir. Ok, y ahora sí ya no sé por qué, la verdad no sé por qué hace eso, pero vieron que no lo reconocía y después ahora sí lo reconoce. Ok, zapamos, igual voy a estarlo salvando por aquello. Ok, ahora vamos a añadir un botón. Este botón se va a llamar película. Este botón se va a llamar película. Le vamos a poner aquí una P, un 1,
para hacer referencia a él. Ok, vamos a añadir el script. El script va a ser que va a ser un could play fake sobre la que dice película. Ok, esto lo que va a hacer es que nos lo va a poner acá, como que dice, nos la va a poner al aire. Ok, y vamos a copiar esta. Ahora vamos a copiar otra y la vamos a hacer la configuración. Ok, esta que está aquí ahora la vamos a poner que sea C1, que sería comerciales C1. Aquí va a ser C1 también, y aquí vamos a cambiar a que sea C1. Ahora vamos a hacer lo mismo con esta. Ahora esta sería C2. Tiene que estar activado este check, ¿verdad? Para poder usar el scheduler. Esta va a ser C2 y aquí sería C2. Vamos a verificar. C1, C1, ok. Voy a guardar por aquello. Ok, y ahora activaría el clock, que esta sería la parte del scheduler. Ok, ¿cómo funciona esto? Ok, este tiene la particularidad que, digamos, nosotros seleccionamos la hora acá, y aquí donde dice Xlink es donde yo le dije que tenían que activar el check y ponerle C1 para que pudiera funcionar. Acá nosotros seleccionaríamos los días que nosotros queremos y las horas. La confusión un poco grande que hay con esto es que tiene que ser muy preciso la hora de cuando se ponen los comerciales, cuando se ponen y se quitan y entra, digamos, la película. Entonces esa es la parte que pues se hace un poco confuso. Yo en lo personal, para hacer transmisiones automatizadas, no usaría UTC, usaría InstaPlayout o AC on Air o algún otro automatizador, pero el UTC para hacer esto es de mucho cuidado, porque hay que tener bien el conocimiento, por ejemplo, de cuánto dura esta. Por ejemplo, este dura 21 segundos, esta dura 13 segundos. Entonces esa es la parte que hay que tener cuidado, porque eso es lo que hay que tomar en cuenta a la hora que hacemos la configuración. Okay. Entonces nosotros vamos a poner acá la película, la vamos a poner en loop. Ok, esta va a ser, digamos, como que fuera nuestra película, que la tenemos acá ya. Y ahora lo que vamos a hacer es poner la tanda de comerciales. Ok, entonces nosotros vamos a añadir un scheduler. Aquí están ya los dos. Vamos a poner que esta sea C1 y este otro, un segundo, no recuerdo, era P1 si no me equivoco, era P1. Ok, esta sería P1. Vamos a añadir otro. Este otro sería C2 y vamos a añadir otro que sea P1. Ok, aquí es donde ya viene lo importante, donde yo le decía que hay que tomar en cuenta la duración del tiempo de los comerciales, porque nosotros tenemos que activar el C1. Cuando termine tiene que volverse a activar el P1. Este era C2, perdón, que serían los comerciales 2. Ok, vamos a hacer la configuración. Vamos a hacerlo para ver si en 23,7 lo podemos hacer. Ok, vamos aquí 23,7. 23,7 va a iniciar el C1. Ok, después, como vemos acá, esta C1 dura 21 segundos. Entonces tenemos que ponerle que la película tiene que volver a iniciar en 23,7 con 21, que es cuando terminan nuestros comerciales. Esta es la parte con la que hay que tener cuidado, por eso le decía que hay que tener mucho cuidado y saber bien cuánto dura
un comercial. Después de esto, vamos nuevamente, vamos a darle OK y lo vamos a guardar por aquello. Y le vamos a dar nuevamente que ahora el C2 va a iniciar acá. Cualquier cosa, si lo ven que se activa acá, es cuando cambie a 23:7, entraría el comercial. Ok, bueno, perdón, porque como no ha terminado, voy a configurarlo acá y lo vuelvo a corregir. Vamos a subirle un minuto, vamos a subirle 2 minutos a todo para que nos dé un par de minutos para hacer toda la configuración otra vez. Ok, vamos a poner que esta sea acá, esto también, y ahora esta vamos a poner en 10. Esta, la segunda, dice que duraba 13 segundos. Ok, ahora me tengo que venir acá, tengo que ponerle 10. Con 13 segundos. Ok, lo pueden ver, 23,9 C1. Ok, estaría, y en teoría estaríamos que cuando se pongan 23:9 me activaría el C1. Vamos a darle unos segunditos para que cambie, y si no, verificamos otra vez que todo nos haya quedado configurado. Ok, vamos a ver, vamos a esperar que llegue a 23:9. Ok, dame un segundo para ver por qué no me hizo la transición. Ok, aquí se está activo esto, aquí está activo este. Ok, regalo un segundo, vamos a ver qué pasó por acá. Estamos poniendo que sea 23,9, 23,9. Vamos a subir unos segundos para ver por qué no lo hizo. 1:45, 39. Ok, y ahora le vamos a poner esta 29 y esta lo vamos a poner en 10. Vamos a ver qué nos pasó por acá. Ok, bueno amigos, disculpen un momento ahí, que es que en ese momento me llamaron y tuve que atender, por eso tuve que cortar acá. Ok, vamos a ver nuevamente acá. Vuelvo acá nuevamente. Ok, tuve que hay que cambiar las horas acá. Entonces ahora vamos a poner que la tanda comercial es 1, empiece en 17 y con 17,21 ingrese nuevamente la película, que sería que vamos a esperar que cambie acá a 17
para que se active el comercial. Vamos a darle unos segundos. Esta es la parte que digamos que yo les digo que hay que pues tienen que tener un poco más de cuidado, porque si tienen que tener exactos los tiempos, porque si no entonces se les puede quedar frisado el video. Ok, ya entró el comercial, pueden ver acá, cambió a 17, va a durar 21 segundos y nuevamente regresa al video. Aquí vamos a esperar a ver si pasan. Ok, ya regresó el video, pero como es un video corto, ya había terminado, que le vamos a dar play nuevamente para que el video siga ahí. El C2 igual habría que programarlo, entonces vamos a programarlo rápidamente, que el C2 empiece en los 18 y que vuelva la película a los 18 con 13. Ok, vamos a ver si se activa la tanda de comerciales 2. Cuando de 18, ok, ya se activó la tanda de comerciales 2 y ahora vuelve nuevamente a la película. Vamos a esperar. Ok, ya volvió a la película. Ok, aquí está la película. Ok, entonces aquí esa es la parte donde tenemos que tener la parte de. Ok, vea, aquí tengo era code para que me volviera a activar la película. Ok, vamos a volver a verificar nuevamente para que vean que sí funciona. Ok, vamos a ver si nos da chance a 19. No 19. No me dio chance. Vamos otra vez, no sé por qué me está fallando esto. No me quiere marcar los. Ok. 19:30, nos da chance. Eran como 15 segundos, si no me equivoco. Vamos a ver si nos dio chance de que se nos active. Creo que no nos dio chance. No nos dio chance. Vamos a subir un minuto aquí. Un minuto. Ok, esperemos que ahora sí nos funcione. Como le digo, hacer esta configuración es un poco tedioso. Como le digo, yo en lo personal yo no lo usaría. El UTC es muy bueno, pero como para activar entradas, parte gráficas. Ok, ya se activó. Los comerciales, estamos con el C2 y dice que ahorita con 20:43 segundos. Esto es lo que les decía, tienen que tener cuidado de que los tiempos, bueno, que se quedó un momento ahí frisado, era porque el tiempo no era el correcto, pero ya se activó. Y como vuelvo les digo, yo en lo personal el UTC para programación no lo utilizaría, porque el scheduler es muy complicado verdaderamente. Tienen que tener un conocimiento avanzado para poder hacer toda la programación, y como vieron es algo tener que meter comerciales, películas o lo que ustedes quieran meter, y tienen que llevar muy bien los tiempos. Esa es la parte que es un poco más complicada. En el próximo tutorial
Voy a ahondar más un poco en el Instant Playout, que es el que les recomiendo para hacer esto, ¿verdad? Que tiene la opción de que pueden poner el logo, que cuando va a comerciales se quite el logo, que cuando regrese a la programación vuelva el logo. Ahí vamos a ver un poco más de cosillas con el Instant Playout. Pero sin más por el momento, espero que esta parte pues les haya servido y les haya aclarado alguna duda. En la descripción siempre procuro dejar los contactos. Si les queda alguna duda, igual pueden contactarme. Yo con mucho gusto, a la medida de lo posible, les trataré de ayudar. Muchas gracias y no se olviden compartir para que el conocimiento quede libre, llegue a todas las personas. Hasta la próxima.